Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos a San Juan. El estudio que llevamos aquí es judaísmo versus cristianismo. ¿Amén? Entonces vamos a estudiar algunos versículos de San Juan, capítulo 15. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Entonces empezamos con San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, versículo 8. El título que lleva el capítulo 15 es Jesús, la vid verdadera. ¿Amén? Entonces San Juan capítulo 15 versículo 8 dice: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mira, entonces aquí el Señor Él está diciendo aquí a través de su palabra de que seamos en parte concreta, de que llevemos muchos frutos y que así seáis mis discípulos. Amén. Por eso Él dice que por los frutos los conoceréis. Amén. Entonces, por el fruto de conocer si usted es es discípulo de Cristo, o si usted guarda la ley, es fruto de Moisés, entonces sería discípulo de Moisés. Amén. Los fariseos en cierta ocasión ellos decían que le dijeron al ciego: usted es discípulo de Cristo. Pero los fariseos decían: pero nosotros somos discípulos de Moisés. Amén. Entonces están los discípulos de Cristo y los discípulos de Moisés. Así está narrado en lo que es el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, en base a esto, podemos decir que hay discípulos de Moisés, entonces hay discípulos de Cristo. Entonces, porque es que la ley tiene 613 preceptos o mandamientos, como dicen ellos. Ellos por eso cumplen todos los 613 preceptos que están aquí en el libro, en los 5 libros, del Antiguo Testamento, que se llama el Pentateuco o la Torá. Amén. Entonces nosotros como cristianos, nosotros obedecemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Amén. Y los judíos, los que son de Moisés, obedecen la ley de Moisés. Amén. Lo que está en el Antiguo Testamento. Entonces dice 5:8, dice que seáis así mis discípulos y que llevemos mucho fruto. Amén. Dice: como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Entonces nosotros debemos permanecer en el amor de Cristo. Amén. En lo que Él nos enseñó. Versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, mire, dice, aquí está diciendo la palabra dice nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros guardamos los mandamientos de Él, estamos permaneciendo en el amor de Cristo. Amén. Así como Cristo guardó los mandamientos de Dios y permaneció en el amor de Dios. Amén. Por eso el Señor dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina que Él enseña es de Dios, es de los hombres o es de Dios. Amén. Entonces la doctrina que nuestro Señor Jesucristo trajo es claro que es una doctrina de Dios. Amén. ¿Por qué podemos saber de que la doctrina de Cristo es de Dios? Porque es una doctrina que nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, podemos ver claramente que Dios solo habla de amor. Amén. Él siempre dice que no debemos amarnos unos a otros. Amén. Entonces solo es una doctrina de amor. No como de la ley, que la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Entonces era una ley prácticamente que el que pecaba era castigado. Amén. Y si usted cometía pecado, había que apedrearlo. Amén. Entonces prácticamente no era una ley que procedía de amor. Amén. Dice para el versículo, entonces veamos el versículo 12, porque el Señor aquí nos está mandando a nosotros que debemos guardar sus mandamientos. Amén. Entonces San Juan capítulo 12, entonces vamos a ver cuáles son los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debemos guardar. Amén. Dice:
este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Amén? Entonces, mire, el Señor, el primer mandamiento que Él nos está diciendo para que seamos los discípulos de Él es que guardemos que su mandamiento. Y el mandamiento Él dice que San Juan capítulo 15, versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Amén? Como yo os he amado. ¿Amén? Entonces esto es que uno de los principales que mandamientos. ¿Amén? Entonces mire, aquí podemos ver claramente que en el mandamiento que el Señor dice claramente, dice, este es mi mandamiento, este es mi mandamiento, dice Jesucristo. ¿Cuál mandamiento? Que os améis, perdón, unos a otros. No dice que no está diciendo el Señor, este es mi mandamiento, que guardé la Torá, que guardé los 613 preceptos, no. El mandamiento es que nos amemos unos a otros. ¿Amén? No está diciendo que guarde el día de reposo, que es importante, ¿no? Que haga holocausto, que haga sacrificio, ¿no? El principal mandamiento es que nos amemos ¿qué? Unos a otros. Versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Amén? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, mire, cuando nosotros cumplimos los mandamientos que el Señor Jesucristo nos dice, Él nos llama ¿qué? Amigos. ¿Amén? Entonces, el principal mandamiento es que amarnos ¿qué? Unos a otros. Y así somos ¿qué? Amigos. Dice, por lo menos en el Antiguo Testamento dice que Abraham fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. Amén. Porque él estuvo ¿qué? Cumpliendo ¿qué? Lo que Dios le ordenaba que Abraham. Así también, si nosotros guardamos los mandamientos que dice Cristo, somos ¿qué? Amigos de Él o somos ¿qué? Sus discípulos. Y sabemos que el mandamiento de Él es que nos amemos ¿qué? Unos a otros. Ese es el principal mandamiento. Pasemos ahí mismo a San Juan capítulo 15, versículo 16. Dice, yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace, yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. ¿Amén? Entonces, todo lo que nuestro Señor Jesucristo escuchó del Padre, dice que Él que nos lo ha hecho que conocer. Amén. Entonces ahí podemos saber que es una doctrina que directamente que proviene que de Dios. Amén. Versículo 16. No os elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, Él los dé. Amén. Entonces todo lo que pidamos, dice que todo lo que pidamos al Padre, Él que nos dará. Pero no es que vamos a pedir que la casa, el carro, propiedades, ¿no? Porque dice que el Espíritu Santo, cuando una persona tiene el Espíritu Santo dice que Él intercede con gemidos indecibles. ¿Amén? Entonces el Espíritu Santo es el que te va a decir a ti qué debes pedir. ¿Amén? Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo te va a decir que tú debes pedir ¿qué? Que Dios te llene de amor. ¿Amén? Tiene que te llene de amor. El Espíritu Santo siempre te va a pedir con gemidos indecibles, pídele a Dios amor, pídele que Dios te dé mucho amor para amar a las personas, ¿sí? Porque Él dice que el principal mandamiento es que amarnos que unos a otros. Entonces, si usted es de las personas que cree que el Espíritu Santo le está pidiendo la casa, el carro, la beca, bueno, cualquier cosa material, estamos que totalmente errados en lo que estamos aprendiendo en la doctrina del cristianismo. ¿Vale? Por eso en Santiago dice que pedís y no recibís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Porque pedís que para gastar en vuestros deleites. Entonces cuando pedimos para gastar en vuestros deleites, no vamos a recibir absolutamente que nada. Y si usted algún día recibe su carro o su moto, es porque prácticamente usted ha trabajado para obtener que ese bien. Amén. Bueno, entonces
tenemos que el principal mandamiento aquí es de la ley de nuestro Señor Jesucristo es que amarnos que unos a otros. Amén. Miremos ahí también 15, ahí mismo, San Juan 15, ¿qué? 17. Vuelve y dice otra vez, esto os mando, que os améis unos a otros. Mira, entonces vuelve otra vez el Señor nos dice en el versículo de San Juan 15, versículo 17, que nos amemos que unos a otros. Entonces ahí podemos ver claramente que lo importante es que amar que al prójimo. Amén. Entonces sí, bueno, entonces terminemos aquí porque tengo más para explicarles, pero ya se nos acabaría el tiempo. Entonces, bueno, entonces lo principal del cristianismo es que amarnos que unos a otros. ¿Amén? Por eso el Señor dice que, ¿cuál es el mayor mandamiento? Le preguntan a los fariseos. Él dice que el primero es que amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante a este. Dice que es amar que al prójimo como a ti mismo. Amén. También podemos ver claramente cuando el joven rico ahí le pregunta al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dice, los mandamientos conoce. Entonces él empieza a enumerarle que los mandamientos, no, no robar, no matar, no mentir, no adulterar, honrar a padre y madre. Entonces él nombra qué, nombra como seis o siete qué, mandamientos. Amén. Esos mandamientos también los tienen como que dice una doctrina que llama la doctrina que de los no ágidas, que son que como los que todos los mandamientos que están de lo que se habló que de Adán hasta que llegara que la ley de Moisés. Entonces son que los siete mandamientos prácticamente. Entonces mira, aquí podemos ver claramente que lo principal es que amar al prójimo. ¿Amén? Porque dice, todo esto lo he hecho. Entonces el Señor dice, te falta una sola cosa. Ve, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Amén? Y ven y sígueme. Entonces mira, aquí podemos ver claramente que el amor es que lo primordial. ¿Amén? Porque en Santiago también dice que si nosotros decimos que amamos al hermano, pero si vemos que el hermano tiene una necesidad y no le ayudamos en lo que necesita, dice que no estamos haciendo nada. Que porque el amor, dice que la fe sin obra es muerta. ¿Amén? Entonces debe ser siempre que la fe y la obra. Entonces, así como si amamos al prójimo, también tenemos que ayudarle en lo que yo necesito. Y no olviden que para heredar la vida eterna hay que vivir ¿qué? Una vida de santidad, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y tenemos que tener muy claro también que ninguna religión salva, ¿no? Que lo único que salva es que nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones.